Hola, soy Todo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar de cómo la repetición o la multiplicación son operaciones cómicas. ¿Qué diréis? ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a empezar con un ejemplo. Let's cut to the chase, folks. We need walls. Wall works. Wall makes safe. They say walls don't work. Walls work 100%. I asked President Xi if they had a drug problem in China. And I'm not going to do the voice, but he said, no, me no like drugs, me like death penalty. Bueno, quizá digáis que esto está un poco pillado por los pelos, pero voy a poner otro ejemplo. Si tampoco os convence la idea, podríamos hablar de los típicos chistes de los roasts. Los roasts, para el que no lo sepa, es un formato cómico en el que los cómicos se insultan entre sí con chistes. Y hay una fórmula de chiste muy habitual en los roasts, que es sacarle un parecido a la persona que estás insultando. Y de hecho esto pues no solamente pasa en los roasts, o sea, pasa en la vida fuera del escenario. O sea, cuando alguien dice, esta persona se parece a esta otra persona, por algún motivo también nos hace gracia encontrar esa semejanza entre personas. Las parodias, por ejemplo, no dejan de ser también una réplica, solo que en vez de una persona, pues es una réplica de una obra artística o de una obra de entretenimiento. Los juegos de palabras también, por ejemplo, los juegos de palabras o las frases como esta. Una mañana fresquita maté a un elefante en pijama. ¿Cómo se metió en el pijama? Eso es lo que no sé. No dejan de ser palabras o frases con una multiplicidad de significados. Frases o palabras que se pueden interpretar de varias formas. También el concepto que podríamos llamar como de metarealidad en la ficción, cuando por ejemplo en una ficción hay unos personajes que se interpretan a sí mismos que están haciendo una ficción dentro de esa otra ficción. También es una multiplicidad de planos de realidad. Y eso pues es otro recurso muy habitual tanto en la comedia como en cualquier formato de ficción. Desde el Quijote, en el que en el Quijote se habla de una versión falsa del Quijote, hasta la serie Larry David. Really good idea for George. He's gotten married and divorced, and now he's trying to get his ex-wife back. I think that could be funny. Yeah, that's not bad. But anyway, there's no shortage of ideas. But why would we do something like this? I mean, I remember you talking about whenever a sitcom does a reunion episode, you say, isn't it pathetic? I said pathetic? Desperate, pathetic. Desperate. When we would watch shows, when other shows, we'd see them do reunion shows, you would look and you'd make that face, that very judgmental face of yours. O, yo no la he visto, pero me han dicho que también va de esto la serie de Berto Romero. ¿Puedes ir tú, por favor? Que mañana tengo bolo en Bilbao. ¿Y? Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100% y luego el público lo nota. ¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%. La muerte, Alberto. La muerte. También me parece muy interesante cómo este concepto de repetición o de multiplicación se da en los bucles, que podemos encontrar tanto en el formato del stand-up comedy. Yo creo que uno de los casos, al menos en España, más populares de bucle es el de Ignatius Farray, que hizo en el Picnic con este monólogo. ¿Se acuerdan de lo de WikiLeaks? ¿Se acuerdan de lo de WikiLeaks? Sí. Que por culpa de unas filtraciones... ¿Se acuerdan de lo de WikiLeaks? Que por culpa de unas filtraciones, de repente toda esa mierda. ¿Sabes? Que tú dices, ¿qué mierda es esta? ¿Se acuerdan de lo de WikiLeaks? Que por culpa de unas filtraciones, ¿sabes? Que tú dices, ¿qué mierda es esta? ¿Se acuerdan de lo de WikiLeaks? Que por culpa de unas filtraciones, ¿se acuerdan? Que tú dices que... Tú lo estás grabando esto también, como diciendo, un bucle. No, en serio, ¿se acuerdan de lo de WikiLeaks? También esto, pues lo podemos ver en sketches.
Esto, por ejemplo, también lo podemos encontrar en películas como El Día de la Marmota. El Día de la Marmota no deja de ser también un bucle de una persona que se despierta todos los días en el mismo día. Y este tipo de estructura cómica, en la escuela de Chicago, el Second City, lo llaman el cloth line, que es hilo de tender, porque es como un hilo de tender que pones calcetín, 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 calzoncillos, 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 calzoncillos. O sea, es la multiplicación de un mismo elemento que se va repitiendo. Y esto también me parece muy interesante como teoría de comedia, como algo que se va repitiendo por algún motivo hace mucha gracia. O sea, imaginaos que salís a la calle y veis como un viejo se cae. Vosotros sentiréis empatía hacia ese viejo, pero si seguís caminando y al cabo de 30 metros de repente otro viejo se cae, ya os va a parecer extraño. Si seguís caminando y dobláis la esquina y luego otro viejo se cae, ya más que empatía sentiréis un gran desconcierto. Y si al cabo de 30 segundos otro viejo se cae, ya la empatía es nula, porque ya estáis completamente anulados por el desconcierto. O sea, es como que la repetición de un mismo fenómeno se convierte en comedia. Y esto creo que lo podríamos enlazar con la teoría de la incongruencia de la risa, que no sé si habéis oído hablar de ella, pero es una de las teorías más, como más extendidas dentro del humor, dentro de las teorías o de las hipótesis de qué es lo que nos hace risa. Está la teoría de la superioridad y la teoría de la incongruencia. Entonces, el hecho de estos elementos que se van repitiendo, yo creo que producen la incongruencia porque tenemos en la cabeza la idea asimilada como de que somos únicos, de que las cosas tienen una unicidad. Entonces, el hecho de que podamos replicar a una persona, que podamos replicar una obra de arte, el hecho de que ese anciano que se está cayendo se esté repitiendo en bucle, rompe la idea que tenemos asumida de la unicidad y produce incongruencia. Y yo creo que uno de los fenómenos actuales donde más se puede apreciar este fenómeno de la repetición, pues es en los memes. O sea, cómo el meme se va repitiendo y como durante esa repetición con pequeñas variaciones, como por ejemplo el meme del perro, pues se va haciendo cada vez más gracioso. Y dentro del meme muchas veces se produce la multiplicidad. O sea, dentro del propio meme se produce la repetición del meme. Por ejemplo, pues el meme este que voy a poner, o el meme famoso de Spider-Man. He hablado del meme como uno de los fenómenos actuales, pero en verdad en la historia del arte el meme es algo súper característico y que se repite constantemente. O sea, pensemos por ejemplo en la historia del arte cuántos cuadros de Jesús en la cruz hemos visto. O sea, Jesús en la cruz es un meme. ¿Cuántas novelas y películas de misterio empiezan con el hallazgo de un cadáver? ¿Cuántas películas románticas tienen la escena de chico conoce chica? ¿O cuántas películas de aventuras consisten en un personaje que tienen que ir a buscar un objeto antiguo con muchísimo valor? O sea, el meme forma parte de toda nuestra cultura. Y eso se puede asociar con el concepto que se usa en comedia y que algunos critican como si fuera algo que devaluara la comedia o como que le diera menos valor artístico. Eso se puede enlazar con el concepto del estereotipo en comedia. O sea, la comedia, para que funcione, tiene que recurrir al estereotipo, porque el estereotipo no deja de ser un meme, no deja de ser un concepto que se multiplica. Por ejemplo, a mí me resulta interesante un blog de stand-up que hice, porque una época de mi vida tuve TOC. Entonces, mucha gente me decía, Tolo, ¿por qué no hablas de tus TOCs en particular? Y yo pensé, creo que si hablo de mis TOCs en particular, como son míos y tienen una unicidad, el público no se va a reír, el público va a estar desconcertado con mis TOCs. Entonces, lo que tuve que hacer es recurrir a TOCs conocidos por todos, porque bueno, los hemos visto en películas, en series, hemos oído hablar mucho de esos TOCs, y entonces yo hice mi bloque de stand-up recurriendo a esos TOCs, no a los míos en particular. Yo no tengo depresión, yo tengo TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Y una de las manías de los TOC es la verificación, ¿vale? Yo tengo que hacerlo todo 5 veces. Yo con mi TOC me pego un tiro y en mi nota de suicidio pondría, por favor, pegadme 4 más. O sea, yo tuve que a mí mismo estereotiparme para poder sacar comedia. De hecho, podríamos decir... Voy a hacer una frase un poco arriesgada, pero creo que podríamos decir que el drama o la tragedia se basan en la unicidad y la comedia se basan en lo general, se basan en lo colectivo, se basan en el meme.
Entonces, creo que el drama o la tragedia es una cosa íntima y la risa y el humor es una cosa colectiva. Entonces tú estás buscando lo general, estás buscando como lo que nos une a todos. Entonces, cuando estás buscando el humor de una situación, de cierta manera tienes que estar buscando el meme de esa situación, lo que se repite, lo que es general, lo que es colectivo, lo que en cierta manera le hace perder un poco de unicidad. De hecho, yo creo que muchas veces ocurre que nos cuentan un chiste y a veces el chiste es malo. Entonces nos damos cuenta de que el chiste es malo y ya está. Pero otras muchas veces nos cuentan un chiste y ni siquiera nos damos cuenta de que el chiste ha acabado y preguntamos, ya está, eso es el chiste. Y eso es porque nuestra mente no ha reconocido ningún tipo de patrón, estructura o de meme, aunque sea de forma inconsciente, aunque una persona nunca haya estudiado teoría de chistes, aunque una persona no tenga ni idea de fórmulas de chiste, de forma inconsciente sí que las tiene interiorizadas. Entonces, si oye un chiste y no es capaz de reconocer inconscientemente esa estructura repetida, es cuando se queda, ya está, eso es el chiste. Y no estoy hablando de que el chiste sea malo, porque entonces se da cuenta de que el chiste ha acabado, simplemente que no le ha parecido bueno. Sin ir más lejos, por ejemplo, un juego de palabras. Puede ser que tú te hayas inventado un juego de palabras, pero tú no te has inventado el concepto de juegos de palabras. De hecho, quizá la primera persona que hizo un juego de palabras dejó a la gente desconcertada. O sea, la gente ni siquiera lo reconoció como un chiste. La gente se quedó como, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué cosa más extraña acabas de hacer ahora mismo? Luego eso se convirtió en un meme, el juego de palabras en sí como concepto se convirtió en un meme y pasó a ser algo cómico. Esto que acabo de decir me ha hecho pensar que quizá las incongruencias que nos hacen risa son las incongruencias que se han convertido en meme. O sea, de hecho ya en algún otro vídeo he hablado de que aunque la comedia o el humor o la risa surge de la incongruencia, no toda incongruencia provoca risa. Entonces eso suscita el interrogante de ¿qué incongruencias hacen risa y cuáles no? Entonces, quizá, no digo que sea pues la respuesta absoluta a la pregunta, pero quizá sea una respuesta parcial a ese interrogante. O sea, las incongruencias que nos hacen risa son las incongruencias que se han convertido en meme. He llegado a una conclusión improvisada en el vídeo. Y con esto lo voy a acabar. Así que, dicho esto, si os ha parecido interesante, dadle like, compartir y seguir haciendo vídeos de comedia. Ya, sí. Y como cada vídeo, pues recuerdo que tengo un perfil en Ko-fi. Si os gusta lo que hago, os parece interesante, podéis apoyar económicamente el canal y dejo el enlace en la descripción del vídeo.